El 23 de agosto de 1939, el mundo quedó atónito cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión entre dos regímenes que parecían irreconciliables. Para los marxistas, este pacto no fue una astuta jugada diplomática, sino una capitulación ante el imperialismo que reflejaba la degeneración burocrática de la URSS bajo Stalin. Más allá del pacto en sí, la colaboración económica entre ambos países jugó un papel crucial en la expansión nazi por Europa y en el desastre inicial que sufrió la URSS en 1941. La razón detrás del pacto. El acuerdo con Hitler no se debió a un cálculo táctico brillante de Stalin, sino a la incapacidad de la burocracia soviética para movilizar a la clase obrera internacional contra el fascismo. En los años previos, la política del estalinismo había debilitado la posibilidad de un frente proletario contra Hitler con la traición a la Revolución Española de 1936 a 1939, al subordinarla a la burguesía republicana. También la desastrosa política de frentes populares, que desarmó a la clase obrera en Francia y otros países. Así como las purgas de 1936 a 1938, que diezmaron el Ejército Rojo, la dirección bolchevique y cortó el cordón umbilical con la memoria viva de quienes hicieron posible junto a Lenin la Revolución de Octubre. Cuando Hitler amenazó con expandirse hacia el este, Stalin no confió en la fuerza de la clase obrera internacional ni en la capacidad de la URSS para resistir una guerra inmediata. Su solución fue la más cínica, fue pactar con el diablo, esperando que Alemania y las potencias occidentales se destruyeran mutuamente en la guerra. El suministro soviético que fortaleció a la maquinaria nazi. El protocolo secreto del Pacto Ribbentrop-Molotov establecía la repartición de Europa del Este entre Alemania y la URSS, permitiendo la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es la intensa colaboración económica que benefició directamente a Hitler. La economía alemana dependía de la importación de recursos para sostener su esfuerzo bélico. Stalin garantizó el suministro de petróleo soviético imprescindible para los tanques, aviones y vehículos del ejército nazi. También aceros y manganeso como material clave para la industria armamentista, así como grano y otros alimentos para sostener a la población alemana y evitar problemas de abastecimiento. Entre 1939 y 1941, la URSS entregó a Alemania 900.000 toneladas de petróleo, 1.6 millones de toneladas de cereales, 100.000 toneladas de algodón, 500.000 toneladas de hierro y manganeso. Este comercio permitió a Hitler invadir Francia en 1940 y expandir su dominio por Europa sin problemas de suministro. Mientras tanto, Stalin confiaba en que Hitler respetaría el pacto. Stalin incapaz de prever nada. En junio de 1941, la Operación Barbarroja destruyó las ilusiones de Stalin. Alemania utilizó los recursos soviéticos para lanzar la invasión más brutal de la historia contra la URSS. El impacto fue devastador. En las primeras semanas, los nazis avanzaron cientos de kilómetros sin encontrar resistencia efectiva. Ciudades enteras cayeron rápidamente: Minsk, Smolensk, Kiev. Más de 3 millones de soldados soviéticos fueron capturados en los primeros meses. Stalin, que había ignorado múltiples advertencias incluyendo las de la Orquesta Roja, quedó paralizado en los primeros días de la invasión. Su política de colaboración con Hitler no solo había fortalecido a los nazis, sino que había dejado a la URSS completamente desprevenida. Trotsky ya había advertido que la burocracia estalinista llevaría a la URSS al desastre. En lugar de confiar en la clase obrera internacional, Stalin apostó por acuerdos con el imperialismo. El resultado fue una guerra devastadora en la que millones de soviéticos pagarían el precio de su traición. La ceguera de Stalin y las advertencias ignoradas. Uno de los aspectos más impactantes de la Operación Barbarroja fue la absoluta falta de preparación de la URSS, a pesar de que Stalin recibió innumerables advertencias sobre la inminente invasión nazi. Desde finales de 1940, los servicios de inteligencia soviéticos y varias potencias extranjeras alertaron al Kremlin sobre los preparativos alemanes para atacar. Sin embargo, Stalin descartó sistemáticamente estos informes, creyendo que Hitler no rompería el pacto. Advertencias desde el Reino Unido y Estados Unidos. En abril de 1941, Winston Churchill envió un mensaje personal a Stalin alertándolo de la concentración de tropas alemanas en la frontera soviética. Stalin lo ignoró, convencido de que los británicos querían provocar un conflicto entre la URSS y Alemania. A finales de mayo, los servicios de inteligencia estadounidenses también enviaron informes confirmando que Hitler planeaba atacar en junio. Stalin desestimó estas advertencias como propaganda capitalista. Los informes de la Orquesta Roja. La red de espionaje soviético conocida como la Orquesta Roja, dirigida por Leopold Trepper, logró infiltrarse en lo más alto de la estructura militar nazi y obtuvo información crucial sobre la invasión.
Desde marzo de 1941, la Orquesta Roja informó a Moscú sobre los planes detallados de la Operación Barbarroja. Entre los datos más relevantes indicaban alrededor de 3 millones de soldados, más de 3.400 tanques, 7.000 piezas de artillería y aproximadamente 2.500 aviones en preparación para la invasión. Además, informaron sobre la ubicación de grandes agrupaciones de tropas en Prusia Oriental, Polonia y Rumania, especificando que los alemanes planeaban lanzar su ofensiva con 3 grandes grupos de ejército avanzando simultáneamente hacia Leningrado, Moscú y Kiev. En mayo, enviaron un mensaje urgente confirmando que la invasión comenzaría en junio. El 17 de junio, solo 5 días antes del ataque, enviaron su último aviso: Alemania atacará el 22 de junio. Stalin rechazó todas estas advertencias, e incluso ordenó represalias contra agentes de inteligencia que insistían demasiado en el tema. Convencido de que Hitler respetaría el pacto, prohibió al Ejército Rojo prepararse para la guerra, lo que dejó a la URSS en una situación de extrema vulnerabilidad. El desastre inicial, la guerra que Stalin facilitó. Cuando Hitler lanzó la invasión el 22 de junio de 1941, el ejército soviético estaba completamente desprevenido. La catástrofe fue inmediata: destrucción masiva de la aviación soviética. En las primeras horas del ataque, la Luftwaffe destruyó más de 1.500 aviones soviéticos en tierra. Colapso de la defensa terrestre. En cuestión de semanas, los nazis capturaron más de 3 millones de soldados soviéticos. Avance imparable de los nazis. En septiembre, los alemanes ya estaban en las puertas de Leningrado y Moscú. Stalin, en estado de shock, se recluyó durante varios días sin dar órdenes claras. La parálisis del Kremlin agravó la situación, permitiendo a los nazis avanzar sin oposición coordinada. La negativa de Stalin a reconocer la amenaza nazi no se debía a ingenuidad, sino a su propio miedo interno. La burocracia stalinista temía cualquier inestabilidad que pudiera provocar una revuelta en la URSS. Preparar a la URSS para la guerra hubiera implicado movilizar políticamente a la clase obrera. Stalin temía que esto despertara un sentimiento revolucionario contra su régimen burocrático. Prefirió confiar en un pacto con Hitler antes que arriesgarse a una crisis política interna. Este error estratégico no solo facilitó la invasión nazi, sino que costó la vida de millones de soviéticos. El precio de la política stalinista. El pacto Hitler-Stalin y la colaboración económica con Alemania fueron desastrosos para la URSS. Stalin no solo fortaleció la maquinaria de guerra nazi, sino que además paralizó cualquier posibilidad de defensa efectiva. Trotsky ya había advertido que el stalinismo llevaría a la URSS a una catástrofe, y la historia le dio la razón. La victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial no fue gracias a Stalin, sino a pesar de él. Fue la resistencia heroica del pueblo soviético la que, a un costo terrible, logró derrotar a los nazis. Sin embargo, el precio de la política stalinista fue devastador. Millones de muertos en los primeros meses de la guerra. Una URSS debilitada que solo sobrevivió por la movilización desesperada de sus trabajadores y soldados. Una victoria que, en lugar de abrir el camino a una revolución socialista mundial, consolidó el dominio de la burocracia stalinista. La Segunda Guerra Mundial pudo haber sido el punto de partida para la revolución internacional si la URSS hubiera estado bajo un liderazgo revolucionario en lugar de la camarilla burocrática de Stalin. En su lugar, el pacto con Hitler, la purga del Ejército Rojo y la falta de preparación convirtieron los primeros años de la guerra en un desastre autoinfligido.